Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Lunes 2 de junio y arrancamos con noticias de último momento. Hola Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te están tratando en Santa Cruz después de tu participación en los comentarios y el análisis de la primera encuesta nacional electoral de la red Unitel? Hola Cacho, hola Mavi, hola a todos los amigos que siguen el programa. Bueno, es impactante llegar a Santa Cruz porque ni bien sales de Viru Viru, te encuentras con las largas filas para la gasolina. Allí donde hay un surtidor, hay inmensas, kilométricas filas para gasolina. Hablando con la gente, los choferes de taxi, la bronca es tremenda. Es el primer espectáculo que da Santa Cruz y creo que es el espectáculo del país, el drama de este país que se está yendo por el caño. De tal modo que esa es la primera impresión. La segunda es que está haciendo friecito, ¿eh? Sí, esta bomba polar realmente ha afectado al sur y al oriente del país, pero la temperatura en lo político está alta. ¿Cuáles han sido los razonamientos de tus compañeros de análisis, de Carlos Valverde, de Fernando Hurtado, de Susana Bejarano? ¿En qué cosas han coincidido y en qué cosas han tenido opiniones divergentes? Me parece que el primer hecho llamativo es que la preocupación de la gente es la inflación. Inclusive por encima de la gasolina y de los dólares. La inflación, la subida de precios está realmente golpeando a la gente porque son los ingresos, es la comida, ¿no? Entonces, esa es la primera preocupación. Lo otro llamativo, no sé, Cacho, a mí me impactó los porcentajes tan bajos de todos los postulantes, ¿no? El que más, Doria Medina a la cabeza, pero con un 19% y un 0,7% de diferencia con Tuto, o sea, prácticamente no hay diferencia, prácticamente están empatados. Y el otro hecho categórico es Andrónico, que aparece en la escena política sin que hubiera abierto la boca. Entonces, veremos si concreta o no el acuerdo con la UCS y si el oficialismo, lo deja participar porque hay un montón de demandas contra Andrónico. Si no lo dejan participar va a ser un caos y si lo dejan participar vamos a ver si rompe esa barrera del 14-15% y si empata. Es evidente que habrá una segunda vuelta si es que hay elecciones, ¿no? Yo siempre pongo el sí. Quiero ser optimista y pensar que sí vamos a tener elecciones, pero no sabemos en qué condiciones. En ese contexto la pregunta es, ¿la segunda vuelta entre quiénes va a ser? Tú prevés ya una segunda vuelta, pero antes de tocar ese tema, estamos a 2 de junio, Amalia, estamos empezando el sexto mes del año y en los próximos días, claro, debería ser hoy mismo, pero seguramente se van a tomar unos días para que el INE dé el último dato de la inflación de los primeros 5 meses del año. Lo proyectado por el gobierno es de 7,5%, pero ya estábamos en prácticamente 6% en abril. Como han estado las cosas, trepando los precios, yo me imagino que vamos a estar al borde del 7,5%, calificándolo de mayo. Entonces, este tema de los alimentos va, me imagino, terminar de hundir la candidatura de Eduardo del Castillo, porque claro, el principal responsable en las encuestas que representa al gobierno es Eduardo del Castillo. ¿Tú crees que, por ejemplo, también esto afecte a Andrónico Rodríguez, que la gente empiece a decir, caramba, este señor también es parte del gobierno en su momento y también es responsable de la crisis alimentaria que vivimos actualmente? No sé si tú coincides
en esta definición de que en este momento la gente ya sabe por quién no va a votar y no va a votar por el candidato del oficialismo. Creo que eso es, me parece categórico en la conclusión de estos datos. Sí, 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 Amalia, porque mira, 2 y algo por ciento para Eduardo del Castillo realmente es, pues, es todo lo contrario de lo que ocurre generalmente cuando un gobierno va a la reelección, no necesariamente con el presidente a la cabeza, pero suele tener, digamos, porcentajes más altos en cualquier país donde las cosas se estén manejando correctamente, pero es un castigo al mal manejo de la economía en todos sus aspectos. ¿En qué otras cosas más han comentado en los cortes comerciales? ¿Qué es lo que se dijeron anoche, Amalia? Aquí tengo sobrevolando unas avionetas, no sé si ustedes escuchan. El ruido es un poquito grande. Bueno, pero Cacho, el segundo tema es Andrónico. Lo primero, hay nuevas demandas contra Andrónico, la estrategia de sacarlo del mapa, aunque lo saquen del mapa, aunque lo inhabiliten, la base del masismo no va a votar por Eduardo del Castillo. En eso yo estoy convencida de aquello. Pero creo que Andrónico sigue pataleando por aquí y por allá. ¿Qué sabes de esto? Hay dos cosas. Por un lado, es estas negociaciones entre el movimiento Tercer Sistema, UCS, Morena y la facción de Andrónico Rodríguez, que ahora se llama Proyecto A. Están negociando. Esto comenzó, según Félix Pazzi, el sábado en la noche en la capital cruceña, y entonces ahí están las negociaciones a todo vapor. Lo que está obstaculizando un poco, que es el segundo aspecto que hay que mencionar, es quién acompaña a Andrónico Rodríguez, porque está prácticamente descontado que Andrónico va a la cabeza, pero ¿quién acompaña? UCS sigue proponiendo a Pamela Fernández, a la hija del alcalde de Santa Cruz, como acompañante. El movimiento Tercer Sistema dice que hay que ser indígena, entonces propone a Andrónico Rodríguez y Félix Pazzi, y Morena dice hay que hacer una combinación también generacional, y entonces Andrónico Rodríguez, Eva Copa, podría ser una gran dupla, dicen desde Morena. Entonces están en eso. El miércoles se vuelven a reunir, no se sabe si presencialmente o por Zoom, pero tienen su reunión definitiva, porque si tardan mucho, se acercan al viernes, que es el plazo fatal, entonces ahí también pueden tener problemas por tema de papeleos y cosas que hay que tramitar. Entonces, según Félix Pazzi, este miércoles se resuelve todo. Johnny Fernández está con tarjeta roja en Santa Cruz. La encuesta le ha dado 3,7%, casi 4%. De tal modo que Johnny Fernández va a salvar la sigla si se alía con Andrónico. Pero si Andrónico pone a la hija de Fernández como candidata a la vicepresidencia, va a sacar muy poca votación en Santa Cruz. Y eso me parece que no le conviene. Es impresionante el castigo de la gente a los alcaldes. Eva Copa, alcaldesa de El Alto, está con un porcentaje, es la penúltima, una votación bajísima. Ha perdido todo su encanto Eva Copa. Rodrigo Paz obtiene 1,8% en Tarija, es que fue alcalde de Tarija y le fue muy mal. Tal vez el único alcalde que saca votos gracias a su gestión municipal es Manfred Reyes Villa, pero en su conjunto Manfred Reyes Villa está en un cuarto lejano lugar. Creo que Manfred le fue muy mal en la campaña. Me parece que no arrancó el coqueteo con el coreano Chi. Eso me parece que fue en contra, le quitó varios puntos, me parece, y finalmente la gente está concentrando la mirada, la expectativa en los tres, Tuto Quiroga, Samuel y Andrónico. Por ahí viene la mano, ¿no, Cacho? Sí, sí, Amalia. Y una cosa que anotaste anoche fue el poco aporte prácticamente muy raquítico de Creemos y del camachismo
a Samuel Doria Medina en Santa Cruz, ¿no? Se decía que Camacho tenía la llave de Santa Cruz y al que apoye le iba a dar pues un impulso bárbaro, pero esto no es así según las encuestas. Sí, eso es lo que parece. Creo que el camachismo también es un fenómeno que va a desaparecer a pesar de que su líder es víctima de la persecución y está padeciendo los rigores de la prisión en Chonchocor. Hay momentos que simplemente pasan y hay experiencias que te hacen volver. En BCP, cada visita se siente distinta, pensada para ti. BCP, lo menos parecido a un banco. Amalia, comenzamos con este asunto de Evo Morales porque han decidido adelantar las medidas de protesta, los bloqueos carreteros que inicialmente fueron anunciados para este miércoles. Pero desde ayer, desde este domingo, ya han empezado los bloqueos. En este momento está obstaculizada la nueva carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, a la altura de Sipe. Hay otros reportes que también hay bloqueos ya en Confital y por tanto, desde Santa Cruz hasta Cochabamba hay que desplazarse por la antigua carretera, que son unas 2 horas más de viaje, más complicado, y no se sabe si van a empezar también los bloqueos hacia el occidente del país, desde Cochabamba, si ya está cerrado, si está cerrado el sector de Confital, ya comienza el problema para desplazarse de Cochabamba a La Paz, a Oruro, al occidente del país. Dicen que también va a haber movilizaciones en el curso de esta jornada en la ciudad de La Paz para intentar esta cosa que no, ya parece una cosa sin sentido, que es inscribirlo a la mala cuando no tiene ni siquiera partido, porque Pambol también está fuera, pese a que hay una sentencia constitucional, pero el Tribunal Supremo Electoral puede decir, mientras se resuelve el fondo, no hay nada más que hacer que mantenerlo por fuera de la carrera a Pambol. Las labores escolares de los colegios que están en el centro de la ciudad de La Paz se han suspendido. Va a haber movilizaciones, dinamitazos, gases lacrimógenos y represión en el centro de la ciudad de La Paz, eso es evidente. ¿Qué perspectiva le das a esto, Cacho? La ley impide que Evo Morales sea candidato, es más, no tiene sigla. ¿Cómo puede alguien querer participar sin sigla? ¿No? No tiene un partido con personería jurídica que esté dispuesto a prestarle la sigla a Evo Morales. ¿Qué pretende? Ya son 2 movilizaciones y 2 propósitos de tomar la paz que han fracasado, y fracasado rotundamente. Y cada vez que hace una movilización, deja a 1 docena, 2 docenas de sus compañeros presos y no hace nada para liberarlos. Y bueno, el gobierno no los va a liberar, haga lo que haga. ¿Tiene alguna fuerza de convulsionar a tal punto que ponga en cuestión la estabilidad del gobierno? Amalia, pienso que yo tengo la intuición de que ese querer morir con las botas puestas, ¿no? Querer mostrarse hasta el último momento de que la ha peleado, de que ha buscado ser candidato, de que el sistema político no lo ha dejado, ¿no? Y con eso de alguna manera comprarse una especie de título de un gran opositor para el gobierno que se elija eventualmente el 17 de agosto, ¿no? Porque ese va a ser su rol, ser una oposición durísima, bloqueando, marchando, haciendo cosas desde la calle, no desde el Parlamento, porque seguramente no va a tener ningún representante en la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que es eso, se está jugando a lo último, que es mostrarse como la futura oposición radical del país. Ya no le queda más, Amalia, ya los días están avanzando, se vence el plazo el viernes, no hay posibilidades de que Pambol pueda retornar a la carrera, entonces yo creo que va a ser así. Y la fuerza que tiene ostensiblemente es menor a la que tenía hace algunos años. Los bloqueos tampoco tienen mucha gente, las marchas tampoco hay muchas personas, entonces hay también una notoria reducción de su volumen de fuerza en las calles. Tenía la esperanza Evo Morales
de unir al pueblo paceño que está con una bronca tremenda por la elevación de los precios, por la falta de dólares, por la falta de gasolina, en fin, hay bronca en todo el país, pero hay claridad de que nadie se va a prestar a ser carne de cañón de Evo Morales, además sin un motivo político claro, ¿no? Al revés, lo que hemos visto es que el transeúnte paceño insulta con todas sus ganas a los masistas. Antes no se les podía decir nada porque arremetían con una violencia tremenda, pero ahora van con capa caída, ¿no? Capa caída, aunque en la mochila lleven dinamita, la gente les dice de todo cuando pasan, la gente les insulta, les tira cosas, de tal modo que ese propósito de mandar una avanzada que sea la levadura, ¿no? Que pueda despertar el descontento, hacer una revuelta con el pueblo paceño y alteño, eso no ha resultado. Y si eso no ha resultado, aunque convulsione la paz, aunque paralice el centro de la ciudad, aunque las movilizaciones sean muy violentas, no creo que logre el propósito de provocar una revuelta tal que pueda mover las bases del gobierno, que obligue a Arce Catacora a renunciar. No veo que eso esté en agenda. La gente está viendo el 17 de agosto como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de deshacerse de este gobierno, pero también de Evo Morales. Sí, y en ese marco lo que se necesita de manera urgente es un pronunciamiento ya oficial del Tribunal Supremo Electoral, porque siguen sumando las demandas. De hecho, hoy, por ejemplo, se va a presentar un proceso disciplinario a uno de los vocales. Entonces, caramba, la arremetida de las acciones judiciales incluso están llegando a los propios miembros del Tribunal Supremo Electoral y no hay ningún tipo de pronunciamiento, no hay una voz oficial que diga párenla con este tema de la arremetida judicial. Y lo otro es que ya estamos a prácticamente 5 días, 4 días del vencimiento del plazo y entonces ahí se sabrá quiénes finalmente quedan en carrera. Por ejemplo, anoche se notó también en la conversación que ustedes sostuvieron que DUM podía estar volviendo y eso podía generar cierto movimiento en el tablero electoral. Entonces, todo eso se tiene que dilucidar en estas horas, van a ser días cruciales mientras la gente se está movilizando en modo crisis por los alimentos y por los combustibles. Mañana parece que va a haber nomás el paro del transporte a nivel nacional, que es lo que se ha anunciado, y los ponchos rojos también ya han anunciado marchas, bloqueos. Entonces, ese es el otro lado de esta crisis integral, que es la parte del combustible, la parte de los alimentos, porque por la gente ya ha empezado a desesperarse porque no hay solución a la vista amarilla. Personalmente me hubiera parecido políticamente acertado el permitir que Evo Morales participe en las elecciones. El sacar del espectro electoral a Evo Morales por la vía de una resolución de los prorrogados constitucionales parecía, yo creo que mucha gente lo ha festejado, hay mucha gente anti-Evo definitivamente, pero no es la forma de ganarle a Evo Morales. Evo Morales va a estar permanentemente organizando bloqueos, es un gran organizador de bloqueos. Se reía de los bloqueos de las pititas y decía, yo les voy a enseñar a hacer bloqueos porque efectivamente tiene hasta la técnica, sabe cómo hacer, en fin, es un ideólogo del bloqueo. Y esto va a ser la permanente. Pobrecito el próximo gobierno. Yo creo que lo que se merecía Evo Morales es una derrota política en las urnas, que la gente le diga como a Eduardo del Castillo, con un 1%, con un 2%, chao, te fuiste, no te queremos, fuera. Ahora no, Evo Morales cree que es un
potencial candidato ganador en las elecciones y que si no gana es porque no le han dejado. Es una víctima perfecta. Yo creo que había que darle un batacazo, un mazazo electoral en las urnas. Esto no es posible porque de verdad constitucionalmente él no puede candidatear, pero esto nos va a costar muchísimo a los bolivianos, soportar muchísimos bloqueos. Y el otro hecho concreto, Cacho, es que en el Chapare no van a haber elecciones. Estamos hablando de ¿cuántos? 100.000, 200.000 personas que no van a poder sufragar. ¿Tú crees que el Tribunal Electoral tiene la fuerza de ir a poner urnas en el Chapare? El Chapare se va a convertir realmente en un territorio propio de Evo Morales. Tiene su capital, su presidente, sus fuerzas armadas, en fin. El Chapare va a ser un problema muy grave y está precisamente en el corazón del país, en la intersección entre Cochabamba y Santa Cruz. Es muy complicado. Sí, Amalia, lo primero es que está más o menos claro que entre Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Andrónico Rodríguez, la estrategia va a ser por los bajos porcentajes que ha mostrado la primera encuesta, ir a la segunda vuelta, ¿no? O sea, van a hacer todo para ubicarse en la segunda vuelta esos tres favoritos. Y la estrategia de Evo Morales va a ser convertirse en la oposición más radical al gobierno que salga eventualmente de las urnas el 17 de agosto. ¿Y cómo se rompe esta segunda estrategia? Me imagino que cualquier gobierno que salga es con la detención de Evo Morales, es cortarle la cabeza a este movimiento subversivo que pueda haber y entonces ahí se puede aplacar las cosas. Entonces, pero bueno, eso es todavía hacer futurología sobre lo que pueda pasar. Primero veremos si se realizan o no las elecciones, porque puede haber también hay un plan de decir, caramba, nos está yendo tan mal que es mejor quizás no realizar las elecciones. Todo está entonces abierto en términos políticos, Amalia. Cacho, ¿cuándo se sabe a ciencia cierta cuántos binomios entran en la carrera electoral? ¿Cuándo se sabe si Andrónico estará o no habilitado o inhabilitado? Gran pregunta. Ese es el 6 de junio, este viernes, coincidentemente con el Día del Maestro, se tiene que saber cuáles son los habilitados. De hecho, Amalia, ya han recibido un primer informe de la Secretaría de Cámara, los miembros de la sala plena, seguramente están evaluando, pero el 6 de junio, según el calendario, el tribunal tiene que publicar las listas de los habilitados e inhabilitados, tanto de los binomios como el resto de las candidaturas. Bueno, falta muy poco entonces para resolver esta incógnita. Yo creo que en las próximas horas se sabe si Andrónico Rodríguez decide quién va a ser su acompañante, y eso va a ser una pugna porque te imaginas Félix Pazzi esperando ser el acompañante de fórmula y cumplir el delirio de llegar a ser el presidente del Congreso. Y bueno, Johnny Fernández colocar a su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si Andrónico tiene la fuerza para imponer la racionalidad en ese debate. Es evidente que Eva Copa no va a participar, que se va a bajar, se va a sumar a esta alianza, va a ganar más representación parlamentaria que yendo sola. Pazzi ya con su inhabilitado partido se va a sumar a esto. En fin, han hecho un bloque distinto al oficialismo y distinto a Evo Morales. Es lo que hay para intentar darle continuidad al MAS. Si Andrónico no gana las elecciones, si Andrónico no obtiene una votación que le permita una tremenda bancada parlamentaria, creo que es el punto final para lo que fue el MAS. No entra a la segunda vuelta Andrónico Rodríguez, ahí se acabó, y ahí ya se puede pensar en hacer duro con Evo Morales,
en que no va a haber respuesta tampoco en las calles, ¿no? Comienza otro capítulo en la historia política del país, ya con un MAS políticamente derrotado. Hay momentos y hay experiencias. En el BCP todo está diseñado para que vivas una experiencia sin igual. Excelente atención, procesos simples y cercanía real. BCP, lo menos parecido a un banco. Bueno, Cacho, yo creo que llegamos al final, salvo que quede algún punto en tu agenda. No, Amalia, vamos a estar pendientes de lo que esté sucediendo con las conversaciones, con la arremetida de los bloqueos de parte de Evo Morales, con la eventual respuesta del gobierno, si, por ejemplo, hace algún operativo para dispersar los bloqueos, vamos a estar pendientes de todo aquello. Muy bien, un abrazo de despedida para vos, para Mavi y para todos los amigos que gentilmente siguen el programa. Será hasta mañana. Esto es Cabildeo Digital.